A los que se registren, sí, a los que llenen los correos en la… bueno, entonces continuando con el desarrollo de la presentación, nos pidieron el favor de parte de la organización que por favor demos las preguntas para el final para poder abordar el tema, ¿sí? Por cuestiones de tiempo. Como ya les decíamos, luego abordar el marco general de la contratación pública en el que las entidades sin ánimo de lucro pues pueden participar en los procesos que se les mencionaron bajo la acreditación de los requisitos habilitantes y de ponderación. Ahora pasamos quizás a lo grueso que les mencionaba de esta régimen jurídico de la contratación con entidades sin ánimo de lucro, es de reconocida idoneidad, ¿sí? Cuando hablamos de la contratación con entidades sin ánimo de lucro, primero consideramos pertinente realizar una definición de qué es una entidad sin ánimo de lucro, que pues digamos que ustedes que forman parte de estas entidades es un tema que tienen muy claro, y entendemos por entidades sin ánimo de lucro las personas jurídicas que se constituyen por la voluntad de asociación o creación de otras personas naturales o jurídicas para realizar actividades en beneficio de los asociados o de terceras personas o de la comunidad en general, y no persiguen el reparto de utilidades entre sus miembros. Digamos que esta definición de entidad de una SAL, tenemos los elementos característicos de esta entidad sin ánimo de lucro, y es la ausencia de un fin de lucro, la no realización de actividades mercantiles por regla general y el no reparto de utilidades. Dentro de algunos tipos de las entidades sin ánimo de lucro encontramos las que ustedes ven en pantalla, y entre otras que por ejemplo la Alcaldía Mayor de Bogotá en el manual de entidades sin ánimo de lucro menciona las fundaciones, corporaciones, asociaciones, entidades de naturaleza corporativa, fundación, corporación, asociación, iglesias y confesiones religiosas, fondo de empleados, sindicatos, partidos y movimientos políticos, cámaras de comercio, propiedad horizontales, cajas de compensación familiar, juntas de acción comunal, asociaciones de pensionados, entre otros, ¿sí? Eso lo define la Alcaldía Mayor de Bogotá en ese documento en el que se refiere a las entidades sin ánimo de lucro, ¿sí? Ya teniendo, digamos, en cuenta como estos tres factores generales de las ESALes, es pertinente referirnos a este marco jurídico especial que tienen las entidades sin ánimo de lucro para participar en procesos de compra pública o en procesos de contratación con el Estado, ¿sí? Este marco jurídico para la contratación con la SAL tiene fundamento en el artículo 355 de la Constitución Política y en el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, ¿sí? Y como les he mencionado, a diferencia de los otros procesos y de lo que les explicamos junto con Diana hace un rato, es un marco jurídico, un marco normativo propio o dirigido directamente a las ESALes, ¿sí? El artículo 355 de la Constitución Política, que es una fuente donde se deriva este marco normativo, menciona que ninguna rama u órgano del poder público podrá decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado, ¿sí? Ese es el primer inciso de ese artículo constitucional. Sin embargo, el inciso segundo de ese artículo dice que el gobierno
Y aquí más adelante vamos a definir algunos aspectos que merecen consideración de este artículo. El segundo inciso dice que los gobiernos en los niveles departamental, distrital y municipal podrá con recursos de los respectivos presupuestos celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad. Entonces aquí me está calificando varias cosas, ¿sí? Primero me está diciendo que las entidades públicas, ¿sí? Una entidad pública que hace parte, que puede ser del orden nacional, distrital, municipal o departamental, ¿sí? Puede celebrar contratos con una entidad sin ánimo de lucro. Aquí hay otro elemento importante y es que me está calificando el contratista y me está diciendo que es una entidad sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad, ¿sí? Por eso les decía que este tipo de contratación pues es específica para las ESALes. Entonces dice que puede celebrar contratos con entidades sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad, que más adelante Diana les va a decir pues qué se entiende por reconocida idoneidad según el decreto 092 del 2017, que es un elemento que lo trae la Constitución y que también se ha derivado de ese decreto 092 y que lo exige para que esa entidad sin ánimo de lucro pueda contratar con las entidades públicas. Con el fin, y acá me está señalando la Constitución política, y es que esa contratación que se va a poder hacer con la entidad sin ánimo de lucro reconocida de idoneidad va a tener un fin que es el de impulsar programas y actividades de interés público. Programas y actividades de interés público va a ser la finalidad de la contratación con la SAL, que se encuentren acordes con el Plan Nacional de Desarrollo y los planes seccionales de desarrollo, ¿sí? Esos son los elementos que se derivan de ese artículo 355 de la Constitución Política. Pero además, en ese artículo 355 de la Constitución Política, un párrafo, una frase, dice que el gobierno nacional reglamentará la materia, que fue lo que hizo ya el legislador. El constituyente le dio la facultad al gobierno nacional para que reglamentara la materia y fue lo que se hizo y lo que se encuentra actualmente reglamentado en el decreto 092 del 2017, ¿sí? Entonces, como pueden ver ustedes en pantalla, hay una prohibición y es decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas, excepto o faculta mejor a entidades públicas en distintos órdenes para que contraten con sus recursos con entidades privadas sin ánimo de lucro, siempre y cuando éstas sean de reconocida idoneidad y esas actividades o ese fin de impulsar programas y actividades de interés público estén acordes con el Plan Nacional de Desarrollo, ¿sí? Más adelante esta palabra acordes la vamos a analizar porque ha sido objeto de pronunciamiento con el Consejo de Estado y básicamente lo que quiere decir o lo importante es que esos programas y actividades de interés público no tienen que estar explícitamente o taxativamente en esos planes nacionales o sectoriales de desarrollo, sino que ese acorde, se debe entender, es como que tenga una relación con esas actividades que se pretenden contratar con las entidades sin ánimo de lucro, ¿sí? Entonces, este es el desarrollo del artículo 355 de la Constitución Política y por otra parte tenemos el artículo 96 de la Ley 489 de 1998 que va a permitir a las entidades públicas en general, es decir, cualquiera que sea su naturaleza y orden administrativo, asociarse con personas jurídicas particulares mediante la celebración de convenios de asociación o la creación de personas jurídicas, ¿sí? Entonces, aquí encontramos
como lo vamos a ver también ahorita en el desarrollo del decreto 092, encontramos dos normas que dan desarrollo a ese decreto, una dirigida a contratos y otra dirigida a convenios de asociación. Sin embargo, es pertinente mencionar que ambas figuras tienen como fin desarrollar conjuntamente actividades relacionadas con los cometidos y funciones legales asignadas a las entidades, salvo que en el desarrollo de esta figura, el artículo 355 de la Constitución Política, vamos a ver que una de las características, como lo va a mencionar el decreto 092, es que ese contrato que suscribe la entidad pública con la SAL, en últimas no va a tener una relación conmutativa, es decir, no hay una contraprestación recíproca, sino que el desarrollo o lo que va a realizar la ESAL va dirigido es a satisfacer un interés público, un interés de la comunidad, ¿sí? Más no va a reemplazar o más no va a desarrollar una función propia que tiene la entidad, sino que va dirigido es a la comunidad o a ese interés público que se busca satisfacer mediante la celebración del contrato. Como les decía entonces, el artículo 355 de la Constitución Política se desarrolló por medio del decreto 092 del 2017, sin embargo, antes de este decreto existía otro que ya también daba desarrollo a ese artículo, que era el decreto 777 de 1992. Este decreto 092 del 2017 entró a regir, es decir, que es obligatorio a partir del 1 de junio, fue obligatorio, tiene vigencia a partir del 1 de junio del 2017. Y en este pues se disponen las reglas para las contrataciones que realicen las entidades estatales con las entidades sin ánimo de lucro, entidades estatales del nivel nacional, departamental, distrital y municipal con entidades sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad. En el decreto 092 del 2017 encontramos regulados los contratos de colaboración y los convenios de asociación. Cuando hablamos de contratos de colaboración o de interés público, como lo menciona el decreto, estos tienen como fin impulsar programas y actividades de interés público de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo o los planes seccionales de desarrollo. Está muy presente esta palabra de acuerdo porque, como les decía, no es que se encuentre explícitamente, sino que guarde pues una relación con ese Plan Nacional de Desarrollo y ese Plan Seccional de Desarrollo. Entonces estos primeros, es decir, los contratos de colaboración o de interés público, se encuentran regulados en los términos del artículo 355 de la Constitución Política y en el artículo 2 del decreto 092 del 2017. Por otra parte, los convenios de asociación, que son para el desarrollo conjunto de actividades relacionadas con las funciones de las entidades estatales. Este es el desarrollo del artículo 96 de la Ley 489 del 98 y en el decreto 092 del 2017 se encuentra regulado en los artículos 5, 6, 7 y 8 de ese decreto, ¿sí? Estas, digamos, normativa, pues es importante tenerla en cuenta porque en últimas ahí es donde ustedes encuentran el sustento de esa contratación, ¿sí? Que viene, como les digo, desde la Constitución Política. Bueno, como venía enunciando anteriormente Carlos Mario, hablamos de la idoneidad de las ESALes.
Entonces ya veíamos que el artículo 355 de la Constitución autoriza la contratación pública con entidades sin ánimo de lucro, pero que cuenten con la suficiente idoneidad, y esto tiene, digamos, varias razones de peso. Ya vamos a ver más adelante cómo las entidades estatales pueden verificar esa idoneidad. Pero ¿cuál es el sustento, cuál es la razón por la cual se le exige a las entidades estatales que, digamos, demuestren que cuentan con la suficiente idoneidad? Lo primero es que son recursos públicos, y como ya veníamos viendo desde su propia concepción, son recursos públicos que tienen una destinación especial, y es la de financiar un programa o una actividad de interés público. Vemos que, como nos explicaba Carlos Mario, que tienen, digamos, un objeto, y es que estén relacionados con los planes nacionales de desarrollo, con los planes territoriales de desarrollo, o que, por ejemplo, son para financiar ciertos proyectos sociales. Entonces, debido como a esa connotación, a esa importancia que tiene el objeto que va a desarrollar este tipo de contrataciones, pues es importante que quien se contrate tenga la idoneidad suficiente para desarrollarlo. También porque es una acción estatal estratégica que debe producir un beneficio directo en una porción de la sociedad. Y la experiencia es un factor preponderante en la organización y atención de las actividades y los programas estatales. ¿Qué pasa con el tema relacionado con la idoneidad? Que inicialmente el decreto 092 establecía que pues Colombia Compra Eficiente debía fijar los criterios en una guía para el efecto, con los cuales se determinara esa idoneidad que tuvieran las cesales para la ejecución de cierto objeto o contrato. No obstante, pues de pronto para los que conocen mucho o los que están familiarizados con el decreto 092, muchas de las disposiciones contenidas en ese cuerpo normativo fueron suspendidas provisionalmente por el Consejo de Estado. Digamos que contra este decreto se presentó una acción de nulidad que está siendo analizada por el Consejo de Estado, y digamos, como medida cautelar, esta corporación decidió suspender provisionalmente alguno de esos artículos. En su mayoría fueron suspendidas porque, a juicio de la corporación, pues del Consejo de Estado, no se le podía dar a Colombia Compra Eficiente facultades, digamos, de definir aspectos como la idoneidad que tuvieran las entidades sin ánimo de lucro, digamos, sino que esto estaba sometido a lo que llamamos reserva legal, es decir, que era el propio legislador quien debía definir, o el gobierno nacional quien debía definir estos aspectos. No obstante, pues es importante decir que el artículo 3 señala en qué consiste la idoneidad que deben acreditar las cesales, y al respecto dice que pues se debe acreditar la experiencia acreditada en torno pues a la ejecución de los programas y actividades de interés público, y que deben tener capacidad jurídica de las cesales. Cuando hablamos de capacidad jurídica también nos referimos a que el objeto de las cesales permita desarrollar el objeto contractual que se va a desarrollar, o el que va a ser el objeto a contratar. Entonces es importante revisar estos dos aspectos, que se tenga la experiencia suficiente para la ejecución de los programas y actividades de interés público, pero que además la SAL cuente con la capacidad jurídica para suscribir ese determinado convenio o contrato. Digamos que al ser los contratos y los convenios que se regulan en este decreto de asociación, una contratación dirigida a las entidades públicas sin ánimo de lucro, pues sí se exigen cierta idoneidad que pueda acreditar o que acredite la entidad sin ánimo de lucro, ¿sí? Precisamente eso es lo que debe verificar la entidad para poder contratar o para poder asociarse con esa entidad sin ánimo de lucro, ¿sí? Bueno, a grandes rasgos, en este decreto 092 encontramos el artículo 2, que inicia con los requisitos que se deben acreditar para la procedencia de la contratación con la entidad sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad,
que son los que ustedes ven en pantalla y ya les voy a explicar. El artículo 3 define el alcance de reconocida idoneidad, que ya pues lo mencionaba Diana. El artículo 4 fija las condiciones del proceso competitivo de selección cuando exista más de una entidad sin ánimo de lucro, esto lo vamos a explicar. El 5 regula la figura de los convenios de asociación, que también pues se hace un desarrollo. El 6 remite al régimen de inhabilidades e incompatibilidades de la ley 80, que es ese Estatuto General de Contratación de la Administración Pública que les comentaba, y el 7 pues también nos habla que le son aplicables los principios. El 8 también dice que en lo no regulado en este decreto 092, que es especial para las entidades sin ánimo de lucro, debe observarse el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, Ley 80, Ley 1150 y Decreto 1082 de 2015. El artículo 9 pues nos va a hablar de las entidades sin ánimo de lucro, y el SECOP, que también más adelante vamos a hacer un pequeño desarrollo. El 10 nos va a hablar sobre que, como ya lo mencionaba Diana, el artículo 10 del 092 nos va a decir que las entidades sin ánimo de lucro no deben estar, no deben tener un RUP, un registro único de proponentes. Y finalmente el artículo 11 nos va a hablar de la vigencia y derogatoria del decreto, la vigencia y la derogatorias que este decreto pues cuando entró a regir a partir del 1 de junio del 2017 y qué normas deroga, entre esas el decreto 777 de 1992. Como les mencionaba, el artículo 2, que nos habla de los contratos de colaboración, menciona unos requisitos de ese contrato de colaboración. El primero es que el objeto del contrato corresponda a programas y actividades de interés público acordes con el Plan Nacional o Seccional de Desarrollo. Ahorita más adelante vamos a hablar qué se entiende o qué puede ser una actividad de interés público, y acorde con el Plan Nacional o Seccional de Desarrollo según corresponda. Ya es una entidad del orden nacional, va a ser el Plan Nacional de Desarrollo, o una entidad del orden territorial, serán los respectivos planes territoriales o seccionales de desarrollo, ¿sí? Acá hay algo importante, y es que para la celebración de estos contratos de colaboración, uno de los requisitos que trae es que el contrato no comporte una relación conmutativa, es decir, que no hay contraprestaciones recíprocas, porque como ya les mencionaba, o sea, el que se va a beneficiar con este contrato de asociación no va a ser la entidad, sino que va a ser las personas en general o la colectividad, ¿sí? Eso también viene un poco al tema de programas y actividades de interés público, ¿sí? Porque la contraprestación, el servicio yo no lo voy a presentar o no se lo voy a prestar a la entidad, sino que es para satisfacer, y el beneficiario último de esto va a ser es el interés general y la colectividad. De esta forma no genera relación conmutativa, no hay contraprestación directa a favor de la entidad ni instrucciones precisas dadas por esta al contratista para cumplir con el objeto del contrato. Eso es pues lo que menciona el decreto y lo que menciona también y ha desarrollado la doctrina. Esto no quiere decir pues que la entidad no pueda establecer parámetros o no pueda impartir de cierta forma indicaciones para lograr el objetivo que se pretende contratar por medio de ese contrato de colaboración. Entonces, como les decía, no va a traer una ventaja para la entidad, sino para el interés público. Con esa contratación, las entidades no van a desarrollar proyectos específicos de su competencia, porque si ya quieren desarrollar, digamos, un proyecto específico de su competencia o que beneficie propiamente a la entidad, pues va a tener que acudir a las modalidades de contratación
que veíamos hace un momento propias de la Ley 80, en las que también pues, pueden participar las entidades sin ánimo de lucro. Entonces, importante es que está dirigido a la satisfacción del interés común, ¿sí? Y que esté en el Plan Nacional o Seccional de Desarrollo. Ese es muy importante porque no, como les mencionaba, no tiene que aparecer de forma explícita, sino que tiene que guardar relación. Hace un momento comentábamos allá afuera con el señor, hablábamos, y que puede ser un ejemplo, es que digamos, en la Candelaria hay una actividad de interés público incluido en el Plan Territorial de Desarrollo que pueda ser, por ejemplo, el fomento a la cultura en la localidad de la Candelaria, ¿sí? Para ese fomento a la cultura en la localidad de la Candelaria, la alcaldía local podría eventualmente contratar la realización de talleres de teatro, de escritura o de pintura, ¿sí? El Plan Territorial de Desarrollo no menciona expresamente que la entidad vaya a contratar esas actividades, ¿sí? Sin embargo, esas actividades que les estoy mencionando sí guardan una relación o están acordes con lo que se encuentra en ese plan de desarrollo, que es incentivar la cultura en la localidad de la Candelaria, ¿sí? Entonces, en ese documento que se llama estudio previo, la entidad, que está obligada a hacerlo por remisión del decreto 092 a las normas generales del Estatuto de Contratación de la Administración Pública, dice que va a adelantar un proceso, un contrato de colaboración por medio del artículo 2 del decreto 092 para contratar actividades o talleres de pintura, de escritura, de dibujo, de canto, teniendo en cuenta que en el plan de desarrollo territorial de la localidad hay actividades de fomento a la cultura, ¿sí? Esa sería la justificación de la contratación. Y ahí pues va a establecer cuáles son los requisitos que va a solicitar para poder contratar a una entidad sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad, ¿sí? Que ya ahorita pues vamos a hablar de cuándo va a haber competencia y cuándo no va a haber competencia, ¿sí? Hasta ahí vamos. Gracias. Bueno. Bueno, lo que ya les mencionaba de las condiciones, bueno, que no hay relación conmutativa y solo cuando se reúnan pues estas dos condiciones y se cuente con la autorización previa y escrita del representante legal de la entidad estatal, va a ser procedente celebrar contratos de colaboración. De lo contrario, se aplicarán las normas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Este otro evento pues que pasa directamente a Ley 80 y pues cuando no haga parte pues de esas actividades de interés público acorde con el Plan Nacional de Desarrollo. Perdón, vamos a dar las preguntas al final, con todo gusto. Bueno, ahí no hay establecido, digamos, un porcentaje, ¿sí? No tiene límite pues de cuantía. Bueno. Ya digamos que entendiendo cuál es el fundamento donde nacen estos contratos de colaboración, el artículo 4 del decreto 092 dispuso que cuando una entidad estatal requiera acudir a la contratación de interés público y advierta que existe más de una entidad sin ánimo de lucro de reconocida unidad que pueda atender el programa o la actividad, deberá tramitar un proceso competitivo, ¿sí? Es decir, acá pueden haber dos entidades que tengan, digamos, dentro de su objeto social, realizar actividades de fomento mediante talleres de escritura, teatro, música. Pueden que dos
entidades sin ánimo de lucro, de ustedes, de las que están acá, me puedan cumplir con ese objeto que requiere contratar la entidad, ¿sí? Entonces, cuando tengo dos entidades con las que yo puedo contratar, que todo esto pues también la entidad lo evidencia a través del estudio previo, del que ya también hablábamos, la entidad que debe hacer un proceso competitivo, ¿sí? Precisamente para que no me venga y me contrate a dedo, ¿sí? Bueno, no sé quién, pero precisamente para que no me direccione, lo pongo a competir, ¿sí? Entonces, dos entidades me pueden prestar ese servicio que requiero contratar, hago un proceso competitivo. Por el contrario, esto lo vamos a ver más adelante y por favor aquí mucha atención, y es que vamos a ver un inciso del decreto 092 que fue suspendido provisionalmente por el Consejo de Estado, también lo que mencionaba ahorita, y era un inciso, ahora lo vemos, que decía que podría contratar directamente cuando se tratara de ciertas actividades, ¿sí? Pero precisamente la lógica del Consejo de Estado es que en la Constitución no me habla de contratación directa para cierta actividad, entonces no se puede extralimitar, y yo acá lo que necesito es competencia, ¿sí? Pluralidad. Entonces, si hay más de dos entidades que me pueden satisfacer o atender la necesidad, debo surtir una convocatoria pública integrada con una serie de etapas. ¿Qué es pública? Pues que hay una publicación para que cualquier persona pues, que esté interesada y que, que reúna los requisitos que se exigen, pues pueda participar, ¿sí? Esa convocatoria debe surtir a grandes rasgos, o bueno, ese proceso que adelanta la entidad debe surtir una serie de etapas, que es la planeación, la selección, y la ejecución y la liquidación del contrato. En planeación pues encontramos, como les decía, por remisión a la ley 80, encontramos todo lo que tiene que ver con la elaboración de estudios y documentos previos. Selección, pues todo lo que va a hacer la entidad para seleccionar a la ESAL de reconocida idoneidad que me va a ejecutar el contrato, y ya la segunda etapa va a ser cuando la entidad sin ánimo de lucro me va pues a realizar las actividades propias de ese contrato, y finalmente pues la liquidación del contrato, ¿sí? Bueno, el inciso segundo de ese artículo cuarto me va a decir que para el trámite de ese proceso competitivo, la entidad necesariamente, y esto también es importante que lo tengan presente, y es porque esta norma, pues al disponer textualmente y precisamente regular unas etapas de ese proceso competitivo, sí o sí las entidades deben incluirla en los pliegos y en el proceso de selección, ¿sí? Entonces son tres etapas. La primera, una de definición y publicación de los indicadores de idoneidad, experiencia, eficacia, eficiencia, economía y de manejo del riesgo y los criterios de ponderación para comparar las ofertas, ¿sí? Todo esto pues ya también en el tema de idoneidad ya hablábamos de cuál va a ser la idoneidad para el tema de la contratación con entidades sin ánimo de lucro, que tiene regulación propia en el artículo 3 del decreto 092. La experiencia, pues que en el decreto no me la define, pero por la definición de idoneidad y de el desarrollo normativo del estatuto, pues es que me haya relacionado, haya ejecutado contratos pues que tengan objetos o actividades parecidas, ¿sí? Ahí en el tema de la experiencia. Eficacia, eficiencia, economía y manejo del riesgo y los criterios de ponderación para la comparación de ofertas. Es decir, la entidad iba a definir qué es lo que va a entrar a comparar, porque este es un proceso competitivo, ¿sí?
la definición de un plazo razonable para que las entidades privadas sin ánimo de lucro de reconocida unidad presenten la entidad sus ofertas y los documentos que acrediten su idoneidad. Eso. No, pues digamos que aquí dice un plazo razonable, pero no me establece cuántos días, ¿sí? Sin embargo, como les decía, en virtud de que a esto le aplica el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, yo podría entrar a tomar, por ejemplo, el tiempo que establece para la licitación o para selección abreviada. Podría construirlo, sí, la entidad debe construirlo, pero aquí lo importante, por ejemplo, para que ustedes lo tengan en cuenta, a veces, digamos que la explicación de todos estos temas normativos resulta como engorrosos, pero ustedes pueden decir, bueno, si usted saca la invitación y sería un plazo razonable que la entidad diera un día para que ustedes presentaran una propuesta. Entonces ahí, por ejemplo, ustedes podrían observarle a la entidad que ese no es un plazo razonable para la presentación de una oferta, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, está vulnerando. Sí, si quieren, bueno, sigamos y ya les voy a decir, porque ahora vamos a mencionar a grandes rasgos una de las etapas del proceso en las que está, por ejemplo, la posibilidad de realizar observaciones, ¿sí? Sí, uno podría pedirle a la entidad que, pues, la ley me habla de un plazo razonable, ¿cómo puedo yo en 3 horas, en 1 hora, estructurar una propuesta para satisfacer o que tiene que ver o que se dirige a fomentar la cultura en la localidad de La Candelaria? O sea, no la puedo hacer, ¿sí? Entonces, en el marco de ese proceso no sería razonable que en 3 horas una entidad me pueda montar una oferta, ¿sí? Entonces yo se lo voy a observar a la entidad para que pues lo tenga, digamos, en cuenta, ¿sí? Sí. Sí, claro, no, como les digo, o sea, puntualmente yo no les puedo decir en tal proceso se amplió porque les estaría mintiendo porque lo desconozco, ¿sí? Sin embargo, teniendo en cuenta que la ley me habla de un plazo razonable y que en todo caso puede remitirse, por ejemplo, a la ley 80, uno podría decir y argumentar, ¿sí? El plazo no es razonable, por ejemplo, en la ley 80 no hay ninguna modalidad que me diga que para la presentación de ofertas o para realizar una oferta yo voy a tener 1 hora, 20 minutos, ¿sí? Entonces yo creo que la observación se puede presentar y precisamente va en el tema de la argumentación y, por ejemplo, definir qué es razonable sería una opción para invitar a la entidad estatal que revise ese término que dio para la presentación de la oferta, ¿sí? Pero puntualmente que yo les pueda señalar un caso en el que se haya ampliado el plazo porque no es razonable, no. Pero ahí también uno podría meterse, por ejemplo, con los principios de la contratación estatal que por aplicación expresa que aparece en el decreto 092, puedo traerlos y decir, bueno, ese tiempo que usted da pues no permite una selección objetiva, puede direccionar el proceso, ¿sí? Eso precisamente es, digamos, de la importancia de conocer la norma. Así más adelante vamos a ver el artículo que expresamente dice que los principios de la contratación estatal
aplican a estos procesos de contratación, ¿sí? Perdón, sigamos porque si no nos quedamos ahí. Ya vamos para allá, perdón. Entonces, digamos que con estos elementos del proceso competitivo, podríamos decir que cada entidad debe ajustar el proceso con base en sus propias necesidades, con el cuidado de incluir estas que están descritas, debe tener cuidado en incluir esas, y las etapas como la celebración, el perfeccionamiento y la ejecución del contrato, ¿sí? También, bueno, ese gráfico no lo pude copiar ahí, pero básicamente entonces vamos a tener unas etapas que es el inicio del proceso competitivo, que va a tener un acto de apertura del proceso, un aviso, un pliego y estudios y documentos previos. Este cuadro se los podría enviar en el registro de los correos, y también un libro que considero que doctrinariamente pues es muy completo, que tiene que ver con las dedicados solo a la contratación con entidades sin ánimo de lucro, ¿sí? También para que ustedes lo tengan. Contratación con entidades sin ánimo de lucro, de Mauricio Rodríguez Tamayo. Es del año 2017, ese hay que mirarlo como con una salvedad de los procesos que están, de los incisos de los artículos que están provisionalmente suspendidos por el Consejo de Estado, pero pues es un elemento preciso para este tipo de contratación, ¿sí? Lo hacemos llegar, y entre otras cosas no vamos a subir esta charla de hoy, o sea, lo vamos a subir todo el miércoles porque es que vengan, entonces olvídese, el miércoles por la tarde nos y si no viene. Después del inicio de ese proceso competitivo, pues también la doctrina y este cuadro que les estoy señalando, no les hago mención expresamente a la guía de entidades sin ánimo de lucro que tiene Colombia Compra Eficiente, que aunque es pues un elemento que podría ser tomado como indicador pues por las entidades estatales, actualmente pues el Consejo de Estado ha suspendido su obligatoriedad, ¿sí? Pero la doctrina, en el libro que les indico, menciona una segunda etapa, que es la publicidad de los pliegos de condiciones, en las que pues por desarrollo, digamos, y aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, me dice que puedo hacer observaciones, sugerencias, y también puedo solicitar la distribución de los riesgos, y también que la entidad pues realice adendas si yo le observo que ese plazo, ¿cómo es que es? Plazo razonable pues para la presentación de la oferta resulta irrazonable, entonces yo le voy a pedir y la entidad puede hacer una adenda para ampliar el plazo para la presentación de la oferta, ¿sí? Entonces yo ¿qué hago? Le voy a citar allá el inciso segundo del artículo cuarto, le cito los principios de la contratación estatal y le pido que pues por favor conceda un plazo razonable para la presentación de esas ofertas. Luego pues hay otra etapa que es la evaluación de las ofertas, donde la entidad pues las revisa, también pues en caso de que no cumpla con lo establecido en los pliegos de condiciones, la entidad podrá rechazarla, o en caso también, y todos estos elementos pues han sido importantes y no me detengo, la entidad podrá solicitar que se subsane o que se aclare la oferta, ¿sí? En los términos pues que ya les explicaba la compañera Diana. Otra etapa es la que se refiere a la publicación del informe de evaluación y la publicación de la evaluación definitiva y la adjudicación a la entidad sin ánimo de lucro pues que cumpla con los requisitos del pliego de condiciones, o en caso de que ninguna entidad en este proceso competitivo cumpla, pues declarar desierto ese proceso competitivo, ¿sí? Ese proceso de selección. Bueno,
Ustedes veían que aquí en el artículo 4 yo les ponía proceso competitivo de selección y contratación directa, ¿sí? Y también les decía que esto había que tener mucho cuidado porque en esta contratación que les vengo hablando, lo que se relaciona con la contratación directa actualmente pues se encuentra suspendida por el Consejo de Estado, que como ya lo mencionaba Diana, conoció de una acción que la llevó a declarar provisionalmente suspendido ese segundo inciso, el artículo 4 del decreto 092 del 2017, ¿sí? En ese artículo 4 lo que dice, porque no se ha quitado, sino que lo dice, pero está suspendido, es que en este se regula los casos en los que procede la contratación directa y exceptúa la obligación de emplear un proceso competitivo, ¿sí? Entonces aquí, contrario a lo que me dice el primer inciso, aquí, pero está suspendido, o sea, no tiene aplicación actualmente, me dice que no hay que hacer un proceso competitivo cuando el objeto del contrato de interés público corresponda a la ejecución de actividades artísticas, culturales, deportivas y de promoción de la diversidad étnica colombiana que solo puedan desarrollar determinadas personas naturales o jurídicas, ¿sí? Esto que digamos lo pusieron en conocimiento del Consejo de Estado y prácticamente pues lo que el Consejo de Estado dijo al analizar ese segundo inciso del artículo 4 del decreto 092 es que por establecer un privilegio para determinadas personas jurídicas o naturales que ejercen únicamente las actividades allí previstas, la norma vulnera el principio de igualdad, ¿sí? Sí, por eso precisamente, como le estoy indicando, en virtud, digamos, actualmente este inciso se encuentra suspendido provisionalmente, por lo que la contratación para la ejecución de actividades y programas de interés público, cuando el objeto corresponda a la ejecución de actividades artísticas, culturales, todo lo demás que ustedes ven ahí, debe realizarse un proceso competitivo para escoger a la entidad pública, ¿sí? Esto pues que genera competencia y precisamente como les mencionaba en el análisis para la suspensión provisional, esto pues provisionalmente lo que ha hecho el Consejo de Estado es que en últimas pues no ha tomado una decisión, pero provisionalmente está suspendido, es que viola el principio de la igualdad porque el gobierno nacional, acuérdense que en el artículo 355 pues fue el constituyente, pero el 092 por la facultad de la Constitución fue el que reglamentó. Entonces él dice que el Consejo de Estado dice que el gobierno nacional le otorgó un tratamiento privilegiado a quienes desarrollen tales actividades sin que esto pues viniera o encontrara desarrollo en la Constitución política, ¿sí? Entonces actualmente ese inciso se encuentra suspendido, por lo tanto todo lo que se desarrolle en virtud del artículo 4 tiene que hacerse a través de un proceso competitivo, ¿sí? En el que cualquier entidad que tenga la idoneidad, la experiencia, que cumpla las condiciones establecidas en el pliego de condiciones pueda desarrollar, presentarse para eventualmente, en caso de resultado adjudicataria, desarrollar las actividades, perdón. Entonces, miren, ahí está también las consideraciones del Consejo de Estado, y esto también pues podríamos enviarles eventualmente conceptos
que se han sacado en la agencia sobre la interpretación y alcance de la norma, en la que encuentran ustedes las citas de estos autos del Consejo de Estado en las que suspenden estas normas, ¿sí? Que esto también pues sí es una labor que tiene Colombia Compra Eficiente, y es pronunciarse sobre la interpretación o alcance de normas en materia de compras y contratación pública. Bueno, ahí ya viene la segunda parte, y es el desarrollo del artículo 96, y el otro que les mencionaba, que tiene que ver sobre los convenios de asociación. Claro que sí. Lo hacemos mañana, ¿verdad? Si no pasamos al otro y después se me pasa. Es que tú estabas hablando sobre que en los procesos competitivos, cuando hablan de, bueno, de los factores que se tienen que evaluar entre todas las instancias, digamos, está la de economía y manejo de riesgos. En el caso de las ESAL, ¿cómo las califican con respecto a ese ítem de la economía, si son entidades sin ánimo de lucro? Bueno, ahí, por ejemplo, en el tema del manejo de riesgos, es que, por ejemplo, como se trata de un proceso que tiene regulación específica, pero que eventualmente, al no encontrarse en el decreto 092 regulado el tema de, por ejemplo, que se encuentre exceptuado, que no le apliquen matrices de riesgo, pues al aplicarle el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aplican, digamos, normas que tengan que ver sobre el manejo de riesgo y quién tiene que asumir los riesgos de la contratación, ¿sí? Por ejemplo, en una actividad, el posible incumplimiento de la entidad sin ánimo de lucro del contrato, ¿sí? O por ejemplo, como sería el incumplimiento, la deficiencia en el cumplimiento, ¿sí? Entonces, ¿quién me tiene que asumir esos riesgos que pueden presentarse en el desarrollo de un proceso de esta clase de procesos? Eficiencia, economía. Bueno, también digamos todo esto, lo que tiene que ver definición y publicación de los indicadores de idoneidad, eficiencia y economía, eso también pues tiene que ver con el tema de que le aplican leyes de la contratación, y es que la entidad pues también va a buscar que en ese proceso de escogencia la entidad que me pueda prestar, entidad sin ánimo de lucro que me pueda prestar ese bien o ese servicio, pues me pueda presentar una oferta que me resulte competitiva o que me resulte digamos acorde con el objeto que yo voy a desarrollar, ¿sí? Aunque digamos que aquí, por ejemplo, como lo entiendo yo, para el caso de ustedes muchas veces es difícil uno valorar, uno cuantificar, ¿cómo lo llamarían ustedes? ¿El intelecto o el conocimiento, la creatividad, el arte, ¿sí? Pero entonces también digamos que la entidad debe tener en consideración ese factor. Pero creo que la pregunta está más dirigida como al índice de liquidez, porque como somos cesales estamos obligados a que todos los remanentes sean vueltos a reinvertir en el objeto. Entonces no vamos a tener una fluidez, por así decirlo, de caja para tener ese índice de Sí. liquidez para competir. Digamos, esto también es ese factor precisamente diferenciador de cómo tiene o lo trae la ley 80, que ahí sí van a estar ustedes compitiendo, por ejemplo, con MIPYMES o con otras personas jurídicas, ¿sí? Entonces aquí… ¿Cómo hacemos nosotros? Digamos, tú ves el contratación para las fiestas y ferias del Espinal, y básicamente el contrato estaba como por 450 millones. Lo que pedía, una de las únicas cosas que pedía es que tú tuvieras en tu cuenta 300 millones. Pero ese, por ejemplo… Entonces, como es tal, yo me pregunto, ¿cómo mantengo yo los 300 millones en mi cuenta, en la cuenta de la SAL, si yo estoy obligado a reinvertirlos? Entonces, ¿cómo voy a obtener esos 300 millones quietos en la cuenta, pensados para contratación,
cuando por las normas de la DIAN uno puede tener Sí, esa acumulada. digamos, precisamente, y si quiere, perdón, les cierro así para que alcancemos a los convenios, sí, pero precisamente a mí, yo le pregunto, porque me surge la inquietud, digamos, ¿era un proceso cerrado a entidades sin ánimo de lucro o era un proceso abierto? Ahí está lo que yo les menciono, ¿sí? Allá ustedes están compitiendo, pero no compiten de cierta forma, o compiten, pero tienen que someterse a lo que trae, digamos, la ley 80, porque pueden participar otras personas que no hacen parte de las entidades sin ánimo de lucro, perdón que ya se me olvida, entidades sin ánimo de lucro, pero aquí, que es especial, sin desatender la ley 80, que también le entran a aplicar las normas del estatuto por remisión del mismo decreto, en la estructuración, en ese estudio previo, que es donde va a quedar consignados condiciones, por ejemplo, la idoneidad, los requisitos financieros, organizacionales y demás, que eventualmente por remisión de la ley 80 entran al proceso. Aquí se supone que si yo estoy tratando, si lo estoy dirigiendo a solo sales, porque aquí solo van a participar entidades sin ánimo de lucro, pues yo como entidad, ¿qué tengo que hacer? Considerar precisamente lo que ustedes están anotando, ¿sí? Si yo no genero utilidades, sino que reinvierto, entonces, si yo no tengo utilidad, ¿cómo voy a tener 300 o 100 millones si lo que hago es reinvertir, ¿sí? Entonces, precisamente esas son las condiciones particulares que debe tener en cuenta la entidad en estos procesos, que no están compitiendo con MIPYMES o que no están ustedes saliendo de esto especial para el desarrollo y para la estructuración de los pliegos de condiciones, ¿sí? Todo esto puede ser observado a la entidad en las etapas del proceso que ellas deben dar para realizar observaciones, ¿sí? Entonces usted le puede decir, como sucede en un proceso sometido a ley 80, no lo pongamos con ESALES, no lo pongamos con MIPYMES, sino un proceso en general, es que yo le digo, venga, bájeme esos indicadores porque están bastante altos y ni yo ni nadie los cumplo porque mire el mercado, ¿sí? Pero si yo hago un estudio de mercado al que estoy obligado, pues yo voy a decir, bueno, pues cómo le voy a poder ir a una sala a acreditar indicadores financieros si mire lo particular, ¿sí? O por qué tan alto si mire lo particular. Pero entonces ahí donde nosotros, entonces ahí lo que tenemos que hacer es que es la lista del niño Dios en esto. Es decir, claro, claro, porque es que la vida real es que eso no se hace en el simultáneo en el proceso de contratación. Lo que sí podemos hacer al final del taller es sacar todos los libros y hacer una mesita con la Secretaría de Cultura para que de manera oficial nosotros podamos presentar la lista. Listo, pero bien. Bueno, digamos que teniendo en cuenta que nos extendimos un poquito y para no dejar cortado el tema de convenios de asociación, o sea, como no ir a la ligera sin entrar a su análisis, vamos a pasar el tema de convenios de asociación para la sesión de mañana. De paso, una invitación para que todos vengan a la capacitación que haremos mañana y con eso podemos analizar esta figura con mayor detenimiento. No, ustedes, muchas gracias. Me recomendaron que empezáramos a las 9 en punto mañana con el fin de que nos rinda la jornada y podamos abarcar todos los temas. Bueno, muchas gracias.